Ok. La anterior semana se ha revisado esta parte de lo que es la soldadura y hemos hecho, en este caso, el primer tipo de caso, que sería esto, ¿no? Ahora tenemos que avanzar este tipo de soldadura, que es con un perfil. Como están pudiendo apreciar en la imagen, esta sería nuestra pared, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestro perfil Y, en este caso sería, y se aplica una fuerza. Este ha de ser el largo del perfil, pero solo necesitamos para hacer el cálculo de fuerza, el cálculo del esfuerzo admisible y del momento flector. Entonces, es necesario que para esto, por ejemplo, aquí ya tenemos un cordón, aquí tenemos otro cordón y demás. Lo dividimos esta vista de 3 dimensiones en dos. Una vista de frente, donde podamos observar el momento flector, o sea, cuánto es el giro generado por esta fuerza, y una vista lateral, la cual donde podemos observar a los cordones de soldadura y poder hacer su cálculo respectivo para encontrar el momento torsionante de nuestros cordones de soldadura. Entonces, lo que vamos a hacer ahora. Ya, este es el caso. Vamos a olvidar la parte de los tornillos, pero es el mismo perfil, es un perfil Y, la pared. Y tenemos aquí un cordón, otro cordón, otro cordón y otro cordón. En sí tenemos 4 cordones de soldadura. Esta es la vista lateral y esta es la vista de frente, como lo pueden estar observando. Donde lo único que vamos a necesitar son sus respectivas medidas y demás. En sí, lo único que vamos a necesitar son las dimensiones de nuestro cordón. Eso siempre hay que darse cuenta en los exámenes. Se encuentran todas las dimensiones del perfil para hacer el cálculo, o las dimensiones de nuestros cordones de soldadura para hacer su cálculo de áreas. Entonces, como hemos visto la anterior semana, nos da la fuerza, el material del electrodo, el factor de seguridad y el espesor del cordón de soldadura. Entonces, empecemos. Tenemos, primero si hacemos el cálculo de áreas. Como hemos dicho, primero numeramos los cordones, ¿no? Cordón 1, cordón 2, cordón 3 y cordón 4. Hacemos el cálculo de las áreas respectivas. Cordón 1 debe ser igual a 400 por su espesor, que sería 7. Su altura, 7. 400 por 7. Cordón número 2 ha de ser igual a 356 por su base, que sería 7. Entonces, 356 por 7. El cordón 3 tiene la misma área que el cordón 2, entonces son iguales. Y el cordón 4 tiene la misma área que el cordón 1, entonces son iguales. Hacemos la suma total de nuestras áreas, sería área 1 más área 2 más área 3 más área 4, y encontramos el área total de todos nuestros cordones de soldadura. Hacemos el mismo proceso. Encontramos el centro de gravedad. Y aquí es necesario que capten una pauta muy interesante. Por ejemplo, en el anterior problema hemos calculado el centro de gravedad mediante la sumatoria de su centro de gravedad de cada cordón por su área respectiva, todo dividido entre el área total. En este caso, el centro de gravedad también se puede encontrar por simetría, ya sea en este caso en el eje X. Estos dos se encuentran justo en el punto medio de todo nuestro cordón. Entonces, esta sería una referencia, esta recta. Pero aquí hay un pequeño detalle, que tanto el cordón 2 lo hace retroceder el centro de gravedad, lo hace acercarse hasta a su centro de gravedad, y el cordón 3 lo nivela, ya que se encuentran a la misma distancia, son equidistantes. Es por eso que se puede determinar que este sería una recta establecida para el punto X, y la mitad sería 200. Entonces, por simetría, o sea, ustedes ponen X eje, X centro de gravedad igual a 200, pero si lo han encontrado por simetría, o sea, por simple inspección, es necesario que se anote este detalle, por simetría, y así no tendrán ningún problema. Si usted solo anota el valor y esta parte no, entonces copia automáticamente, por si acaso. Luego, para el eje ya hacemos el mismo análisis, igual, va a estar en el mismo punto y va a ser igual 200. Entonces, una vez encontrados los centros de gravedad, calculamos el momento de inercia total y empezamos con la distancia. Igual, desde el centro de gravedad CG, que sería este punto, hasta el primer centro de gravedad del cordón 1, que sería la distancia 1, la distancia 4, la distancia 2 y la distancia 3. Notan algo, que la distancia 1 es la misma que la distancia 4, que la distancia 2 es la misma que la distancia 3. Entonces, solo tengo que calcular dos distancias. La distancia 1 entonces será nuestro total, que sería
bueno, hasta aquí tengo en Y. Sería 400 más la mitad de nuestra altura, o sea, de nuestro espesor, que ha de ser 3.5. Entonces, 400 3.5 menos nuestra otra distancia, que sería XG. Mejor dicho, ISG. Entonces, 400 más 3.5 menos ISG, que sería 200. Entonces, automáticamente tengo mi distancia 1. Para la distancia 2, conozco esta pequeña distancia, entonces es más fácil calcularla. Aquí tengo, sé que es 12. Entonces, la mitad sería 6. Entonces, desde el centro de gravedad hasta el borde, yo recoso 6 milímetros. Como tengo que recoger la mitad de nuestro espesor del cordón de soldadura, que sería 3.5, la mitad de 7 es 3.5, entonces 6 más 3.5. Como hemos quedado que la distancia 3 es la misma que la distancia 2 y la distancia 4 es la misma que la distancia 1, por tanto tengo todas las distancias. Calculo el momento de inercia, es necesario repetir lo mismo, el momento de inercia de una figura, bueno, en este caso vamos a considerar de un cuadrado. Hemos indicado que esta es su base y esta es su altura. Entonces, el momento de inercia de un rectángulo siempre ha de ser igual a base por altura al cubo, y todo dividido entre 12. Entonces, este es el momento de inercia de un rectángulo. Entonces, con la misma fórmula empleamos nosotros. El momento de inercia del primer cordón, o sea, del cordón 1, ha de ser igual a nuestra distancia, nuestra base, que sería 400, por nuestra altura, que en este caso llegaría a ser el espesor del cordón de soldadura, que sería 7 al cubo, todo dividido entre 12. Y el momento de inercia del cordón número 2. El momento de inercia del cordón número 2 ha de ser igual, que ha de ser muy diferente a esto. La base, que en este caso llegaría a ser 7 por la altura, que llegaría a ser 356. Todo dividido, elevado al cubo, y todo dividido entre 12. Luego podemos llegar a la conclusión que el momento de inercia 1 es igual al momento de inercia del cordón número 4, y también que el momento de inercia del cordón número 2 es igual al momento de inercia del cordón número 3. O sea, son iguales. Entonces, siguiendo ese aspecto, nosotros llegamos a la conclusión que el cordón de soldadura, en base a la fórmula de Steiner, el momento de inercia, mejor dicho, ha de ser igual al momento de inercia del cordón 1, es 400 por 7 elevado al cubo y dividido entre 12. El momento de inercia del cordón 2 ha de ser 7 por 356 elevado al cubo, dividido entre 12. Y el momento de inercia 3 es igual al momento de inercia 2, el momento de inercia 4 es igual al momento de inercia 1. Prosigo encontrando, en este caso, el momento de inercia total. Ya saben de la misma fórmula, el momento de inercia del cordón 1 más el área 1 por su distancia 1 al cuadrado y demás. Sigo y encuentro un momento de inercia total. El cálculo de esfuerzos ha de ser el mismo. El esfuerzo flexionante ha de ser un momento flector entre un momento de inercia total por la distancia c. Consideramos nuestro momento flector a la fuerza F por su distancia, que sería 700. Bueno, en este caso aquí no está anotado, pero como dato esto es 700 milímetros. Y tenemos acá el momento flector total. La distancia C, en este caso, en el otro tipo de ejercicio, la distancia C era desde el centro de gravedad hasta el último punto de soporte de soldadura. Ahora, yo les pregunto lo mismo. O sea, vamos a volver a la otra figura. Y se aplica el mismo concepto. O sea, no es por lo que yo me estoy inventando. Este momento de inercia
esta fuerza, mejor dicho, ha de generar un giro en este sentido. Por tanto, ha de generar una rotura, o sea, un giro contrario aquí. ¿Verdad? Ese es el giro que genera nuestra fuerza. O sea, entendiendo que esto se rompa. Entonces, esto se va a empezar a salir, este primer cordón se va a empezar a salir, luego este cordón y va a quedar el último punto. O sea, este último punto de acá, que sería el que soporte que sería nuestro soporte, nuestra soldadura. O sea, ese último punto ha de ser ubicado en este lugar, que sería justo a la misma altura que la fuerza desde una vista lateral y desde una vista desde una vista lateral. O sea, justo en el punto medio. Exacto. Si se dan cuenta, ha de ser en el punto medio. Porque la fuerza no se aplica a un costado, se aplica justo en el punto medio. Entonces, ha de ser justo en la misma línea, pero en el punto medio. Entonces, nosotros vamos en nuestro problema, en nuestro enunciado, y tenemos que la fuerza se aplica justo en el punto medio. O sea, acá. Por tanto, nuestro último punto en soportar todo el conjunto de soldadura, todos los cordones de soldadura, ha de ser este de acá. Por tanto, nuestra distancia C, o sea, por concepto hemos indicado en la anterior clase, que nuestra distancia C ha de ser desde el centro de gravedad hasta el último punto en soportar la soldadura. Esto es nuestra distancia C. Por tanto, si esta es nuestra distancia C, C llegaría a ser ISG, la misma. No tendría que ir hasta más abajo, sino automáticamente llegaría a ser la misma. Con esa aclaración de la distancia C, lo encontramos. Por tanto, como hemos dicho que C ha de ser igual a ISG, aquí notamos que C es lo mismo que ISG. Por tanto, es 200 milímetros. Reemplazo los valores, momento flector, el momento de inercia total, y encuentro el esfuerzo flector y el esfuerzo torsionante. Siempre con 2 decimales, por si acaso, ¿no? Y el esfuerzo torsionante debe ser el mismo, la fuerza, entre el área total. El esfuerzo comparativo es muy diferente para este tipo de soldadura. El esfuerzo comparativo ha de ser igual a un medio del esfuerzo flexionante más la raíz cuadrada de nuestro esfuerzo flexionante elevado al cuadrado más 4 veces nuestro esfuerzo torsionante elevado al cuadrado. Por tanto, nuestro esfuerzo comparativo ha de ser, si yo reemplazo los valores que he calculado, el esfuerzo torsionante y el esfuerzo torsor, entonces encuentro este valor del esfuerzo comparativo. Vuelvo lo mismo, encuentro el 70-18, trabajo con los dos primeros decimales, con los dos primeros dígitos, y lo multiplico por 1000, me da en unidades inglesas, libras fuerzas sobre pulgada cuadrada, reemplazo valores, encuentro el momento, el sigma sub b, el esfuerzo comparativo admisible ha de ser igual al sigma sub b dividido entre el factor de seguridad que me da en un inicio del problema, y por tanto encuentro yo mi esfuerzo comparativo. Y comparo, ¿no? El calculado ha de ser 48.84 y el admisible ha de ser 120.66. O sea, en este caso, sí ha de cumplir a cabalidad nuestro cordón de soldadura para un electrodo 70-18. Si yo elegiría el 60-18, yo también ha de cumplir, pero tengo que tener en cuenta ese tipo de detalles. Por ejemplo, o sea, si yo quiero variar el electrodo, tendría automáticamente que de bajar esto, o sea, esto podría ser 60 o 50, y automáticamente nuestro esfuerzo sigma sub b variaría, nuestro esfuerzo admisible también, y de esa forma puede variar el esfuerzo admisible y el esfuerzo comparativo se ha de mantener, ¿no? Ahora, el esfuerzo comparativo depende mucho del espesor, o sea, siendo nosotros, teniendo, digamos, a un técnico, siendo nosotros los que vamos a hacer la soldadura respectiva, ¿qué son las variables físicas que podemos controlar?
lo que nosotros podemos controlar ha de ser el espesor del cordón de soldadura. La fuerza ha de ser siempre un valor dado ya. Lo que nosotros podemos controlar ha de ser el espesor del cordón de soldadura y el electrodo a emplear. Porque el factor de seguridad, la fuerza, son constantes fijas, digamos, y el electrodo puede variar junto con el espesor. Entonces, podrían hacer ese análisis de bajando el espesor, en el cual sí les va a dar unos resultados muy diferentes y aumentando también. Ahí se han de dar cuenta cuándo conviene y cuándo no. Bueno, hasta aquí sería esta parte de soldadura. Con eso hemos terminado los dos tipos de soldadura y bueno, hasta aquí sería. Iniciamos la sesión de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta respectiva sobre lo que hemos hecho hasta ahorita. Sí, ¿Sí? hay un ejercicio donde de soldadura también, donde tiene una fuerza traccionante. En este ejercicio hay una fuerza que hace que se flecte, ¿no? La soldadura. Exacto. Pero hay otro donde hay una fuerza que está jalando la soldadura, o que está Ah, el en otro tipo de sentido, ejercicio. sí, hay un tipo de ejercicio Lo así. tengo en hojas de suelto, pero no en MatCat. A veces eso entra en el examen. Bueno, para la siguiente semana, ¿cómo? Espera, a ver, ya. La cantidad de tornillos. Para dimensionar un tornillo siempre necesitamos la cantidad de tornillos, el material y el coeficiente de acortamiento, alargamiento, que son tres datos muy importantes y principalmente la fuerza que se le aplica a ese tornillo. Eso es lo que necesitamos para dimensionar un tornillo. Ahora, lo que se hace más adelante es jugarse con las fórmulas que se tiene para encontrar ciertos valores que te piden y nada más. Eso es lo que se hace en la resolución de ejercicios. Pero en sí, lo que se necesita siempre ha de ser una forma de obtener el número de tornillos, una forma de obtener el material, una forma de obtener el coeficiente de acortamiento-alargamiento y la fuerza axial en cada tornillo. Existen tres diferentes tipos de fuerza. Una fuerza tangencial, una fuerza radial y una fuerza axial. Esta fuerza va en el mismo sentido en el que se entra el tornillo. O sea, va de forma axial. ¿Me entiende? No va de forma tangencial, no va de forma radial, va de forma axial. Entonces, esos conceptos, por ejemplo, vayan empleándolos porque para ejes vamos a necesitar los mismos conceptos. Entonces, vamos a ir a nuestra gráfica inicial. ¿Dónde nace esta figura? O sea, la figura de ASAP. Primero les he dicho que esta fuerza genera un giro, por lo cual genera otra fuerza que va en este sentido. Esta es la fuerza que se aplica en el tornillo. Por tanto, aquí yo tengo un tornillo y otro tornillo. Pero esto es visto desde un lateral, de un costado. Visto de frente, o sea, visto de frente acá, yo tengo 1, 2, 3 y 4 huecos para 4 tornillos. Entonces, de ahí obtengo del gráfico 4 tornillos, el número de tornillos. El material, me lo están dando de dato, me están diciendo que es un material 6.8, pero la gráfica, principalmente, a ver, la gráfica. Quiero que hagan la siguiente interpretación. Si hemos dicho que esta fuerza, vamos a tratar de hacer esta parte un poco más rápido. Hemos dicho que esta fuerza genera un giro. Genera un giro aquí. Al generar ese giro, al generar este giro, genera otra fuerza acá. Y por ende, otra fuerza acá. Pero como se han dado cuenta, esta fuerza, aquí le vamos a llamar F1, digamos. Aquí le vamos a denotar F2. Son de diferente magnitud. Una es mayor que la otra. Eso tienen que tomar en cuenta. Las dos fuerzas son muy diferentes. Y las distancias, por ejemplo, por eso está simétricamente hablando. Aquí dice que esto es hasta aquí. O sea, hasta aquí dice que es 50. Hasta acá dice que es 500.
y este otro pequeño trozo es 50. Esos 4 datos vamos a necesitar para dimensionar nuestro tornillo. Entonces vamos más abajo y planteamos la gráfica que les he mostrado hace rato. Es esta. Entonces, aquí voy a generar una fuerza. Esta va a ser al tornillo ya. Porque el tornillo tiene que generar una fuerza contraria, la cual tiene que suprimir esa fuerza y evitar que se genere esa fuerza. Entonces, como hemos dicho, una fuerza de F1, una fuerza F2, que se aplican sobre el eje axial del tornillo, y cada fuerza de tener una magnitud diferente. Las distancias entre dos tornillos hay 500 y entre el objeto a sostener, o sea, el objeto a sostener, que ha de ser todo este de acá, todo este cuadrado de acá. O sea, si están dando cuenta, este es nuestro perfil I, esto con esto. Aquí está la soldadura, que es esta que se ve. Y esta otra pieza independiente, este otro rectángulo independiente que ustedes están viendo, está sujetado por los tornillos. Y aparte también tiene que sujetar a la fuerza, específicamente. Es este cuadrado independiente lo que nosotros tenemos que dimensionar. Entonces, nos está diciendo las longitudes iniciales, que desde un extremo hasta el otro extremo es 600, igual acá, desde un extremo hasta el otro extremo es 600. O sea, es un cuadrado. Muy bien. Encontramos. Tengo una fuerza 1 y una fuerza 2. Hemos aplicado hace rato cuál es el último punto en soportar nuestro conjunto de soldadura. Y se ha de encontrar en esta distancia de acá. En esta distancia. Este punto de acá. ¿Cómo yo encuentro eso? Pues aplicando relaciones trigonométricas. Primero sé que esta pequeña distancia de acá esta distancia que tengo aquí es 50 milímetros. Por tanto, yo puedo aplicar relaciones trigonométricas. Tengo el momento de giro, o la relación entre fuerzas. La fuerza 1 respecto a este punto, que es el punto más importante que vamos a emplear, que sería este. La fuerza 1 respecto a este punto generado por un momento de giro, o sea, fuerza 1 por su distancia y fuerza 2 con su distancia. O sea, la fuerza 1 dividida entre la fuerza 2 ha de tener la relación entre la distancia generada por esta fuerza, que ha de ser 500 más 50, 550, entre la distancia de la fuerza 2, que ha de ser 50. Eso es por relaciones trigonométricas. Eso es trigonometría básica, relaciones de triángulos. De aquí obtengo la relación, que la fuerza 1 es 11 veces la fuerza 2, y respecto al punto de soporte más alejado del tornillo, el momento flector generado, o sea, el momento flector generado, en el momento flector generado ha de ser igual a la fuerza, multiplicado por los 700 menos 12. O sea, para eso volvemos, o sea, esta parte de la primera fórmula de fuerza 1 por 11 entre fuerza 2 ha sido explicada por relaciones trigonométricas. Ahora es necesario explicar esta fórmula de acá. Para esa fórmula, para esta ecuación, el momento flector, volvemos. ¿Cuál es el momento flector generado de esa fuerza en nuestra tablita rectangular? O cuadrada, mejor dicho. Ha de ser esta distancia total. Bueno, aquí falta la distancia. Aquí esto es 700 por si acaso. Y yo tengo aquí 12. Entonces, si yo voy a analizar respecto a esta pieza atornillada, ya no es 700, sino ha de ser 700 menos 12. Es por eso que nuestro momento flector es otro momento flector muy diferente, el cual es obtenido por nuestra fuerza, que sería la fuerza por la distancia total 700 menos esta pequeña otra distancia que sería 12.
Estas otras distancias son solo para escoger el largo de nuestro tornillo, nada más. Con esa explicación, demostramos la fórmula que se encuentra aquí abajo, que sería que el momento flector ha de ser igual a nuestra fuerza multiplicado por 700 menos 12. Y como es la sumatoria de momentos flectores en este punto de acá, en este mismo punto, que sería este, ha de ser igual a la fuerza 1, por su distancia, que sería 550, más la fuerza 2 por su distancia, que sería 50. Ya que giran en el mismo lado, se suma. Si girarían en sentidos contrarios, se resta. Automáticamente mantienen igual el signo del momento de giro. Como estos momentos flectores han de ser iguales, se igualan, automáticamente se igualan. Y puedo reemplazar yo esta fórmula de acá, de F1 es igual a 11 veces F2, y despejo de esta fórmula la fuerza F2, encontrando su valor, y la fuerza 1 también. Concluyo que la fuerza 1 se aplica a los dos tornillos de arriba, y la fuerza 2 se aplica a los dos tornillos de abajo. Para dimensionar el tornillo, tenemos que emplear la fuerza total mayor, que ha de ser igual. Entre F1 y F2, ¿cuál es la mayor? F1. F1 es mayor que F2. Por tanto, empleamos nuestra fuerza axial F1. ¿Qué pasaría si yo dimensionaría con la fuerza F2? Pues podrías reemplazarlos abajo, a los tornillos de abajo, y tranquilamente me han de soportar. Pero si yo esos mismos tornillos los pongo arriba, no, pues automáticamente los tornillos van a tender a romperse y no, pues ¿a quién van a llamar? Al que ha dimensionado y nos van a hacer responsables a nosotros por haber cometido ese tipo de errores. Es por eso que en los cálculos mismos se refleja que se dimensiona con la fuerza mayor, que ha de ser F1. Por tanto, nuestra fuerza axial total ha de ser F1, se reemplaza, pero ¿para cuántos tornillos estamos hablando? Al dimensionar el tornillo existen varios términos. Uno que sería la fuerza axial total y otra que es la fuerza de servicio. Son dos fuerzas muy diferentes, pero vamos a explicar cómo se obtiene. Debido al tiempo, tenemos 1 minuto 37.